Problema de análisis. ¡Exacto! ¡Oh! Concretamente este lleva una integral definida. Bueno, el enunciado de este problema es un poco largo quizás a la hora de ir pensando lo que hay que hacer. El problema no es para tanto, pero bueno, hay que hacer bastantes cosas, ¿vale? Nos dice, consideremos esta función f de x definida a trozos. Ahora mismo ya hay muchos que estáis medio acojonados porque ya habéis visto un seno de x y eso siempre da canguelo. No pasa nada, ya sabéis que las funciones trigonométricas también son vuestras amigas. Y hay que quererlas, ¿vale? Y hay que respetarlas y hay que ser buenos con ellas. Seno de x cuando x es menor que 0 y x por e elevado a x cuando x es mayor que 0. Función definida a trozos, ¿vale? Aún no he leído el enunciado, pero me fijo que me van a pedir o continuidad o derivabilidad o algo de eso, porque es lo que piden siempre cuando hay una definida a trozos. Apartado A. Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en x igual a 0. Pues lo típico, ¿vale? La continuidad, pues miro en el intervalo primero, miro en el intervalo segundo y luego en el cambio de criterio, y asegurándome de que existe la imagen y que existen los límites laterales y que son iguales. Para que sean continuas, entonces voy a comprobar, para verificar esta continuidad, voy a comprobar qué pasa en el 0, porque por debajo del 0 y por encima del 0 es continua, ¿vale? F de 0 es 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, en este caso estaríamos en el tramo seno de x, es 0, y el límite cuando x tiende a la derecha estaríamos en el tramo este exponencial, también es 0. Como existen los dos límites y son iguales a la imagen, todos dan ceros, la función es continua en 0. Chachi. ¿Qué pasa con la derivabilidad? Pues calculo la derivada cuando x es menor que 0, que es coseno, y la derivada cuando x es mayor que 0, que es esta expresión que tengo aquí. Para que la función sea derivable justo en el 0, las derivadas deben coincidir las laterales una con la otra, ¿vale? Pues f' de 0 por la izquierda me iría a sustituir aquí, vale 1, y f' de 0 por la derecha iría a sustituir aquí, también vale 1. Como ambas existen y son iguales, f' de 0 es 1, la función es derivable en x igual a 0. Vale, estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función restringida a menos pi 2, desde menos pi hasta 2. Otra cosa que suele dar mucho miedo porque veis un pi por ahí y también os entra el cangrelo. Pi es un número muy bonito porque es más largo que un día sin pan y sale en todos los libros, ¿vale? Es un número más, pues desde menos pi a 2 voy a estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Pero fijaos que tengo en este intervalo una función periódica, pues que si no, no acabaría nunca, porque está subiendo y bajando continuamente la función seno. Esta segunda parte demuestra que existe un punto x igual a 0, x sub 0, perteneciente al intervalo 0, 1, de manera que f de x sub 0 sea igual a 2. Vale, pues vamos con la primera parte del apartado B. Vamos a dividir el estudio de la continuidad en dos partes, desde menos pi hasta 0 y desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque desde menos pi hasta 0 manda este tramo, seno de x, y de pi a 2 manda esta otra expresión. Entonces tengo que aplicar a cada uno lo suyo. Vale, en el intervalo menos pi 0, la función entonces es seno de x, y su derivada es coseno. ¿Cuándo se anula el coseno? En menos pi medios, que pertenece al intervalo, ¿vale? Menos pi medios está en el intervalo menos pi 0. Por tanto, voy a ver si en menos pi medios se anula la derivada, si hay un máximo o un mínimo, voy a ver qué pasa por encima y por debajo. Entonces, de menos pi a menos pi medios, eso es un tramo, cojo un número cualquiera, esto lo podéis hacer en radianes o lo podéis hacer en grados, ¿vale? Menos pi sería menos 180 y menos pi medios menos 90. Cojo un valor que esté en este tramo, en este intervalo de menos pi a menos pi medios y veo el signo. Menor que 0, la función decrece. Y de menos pi medios a 0 cojo otro valor y calculo el valor en la derivada. Positiva, la función crece. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa en el otro tramo? De 0 a 2, aquí manda esta expresión, x por e elevado a x. ¿Cuál es la derivada? Esta que tenemos aquí,
e elevado a x más x por e elevado a x. Estaría bien que las derivadas las comprobéis de vez en cuando. Aunque bueno, a estas alturas, como derivar ya sabéis hacerlo bien, de vez en cuando comprobarlas. ¿Vale? Bueno, esta derivada, ¿cuándo se anula? Pues hombre, saco factor común a elevado a x, que como bien sabéis nunca se va a anular, es decir, nunca vamos a encontrarnos e elevado a x igual a 0. Aquí tengo un producto de dos factores, esto es 0 porque el primer factor sea 0 o porque el segundo factor sea 0, y el primer factor no se anula nunca, con lo cual si esto se anula es por culpa del segundo factor. 1 más x igual a 0 sería, se anularía en x igual a 1, pero es que x igual a menos 1, perdón, que he dicho 1, x igual a menos 1 no pertenece al tramo que estoy utilizando ahora mismo, que es de 0 a 2, con lo cual esta derivada no se me anula nunca. Y como la derivada en ese tramo de 0 a 2 no se anula nunca, o siempre sube o siempre baja, calculo el signo de la primera derivada, cogiendo un valor en este intervalo, y veo que la función es siempre creciente, ¿vale? Por tanto, decrece en estos intervalos y crece en ese. Y tengo aquí una segunda pregunta que me decía, demuestra que existe un punto x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1, de manera que su imagen sea igual a 2. En el intervalo 0, 1, nuestra función tiene esta expresión, que es continua en el intervalo, y además f de 0 es 0 y f de 1 es e. Y 2 es un valor que está entre 0 y e. Aplicando la función del teorema de los valores intermedios, como la función es continua desde 0 hasta e, ¿vale? La función es continua desde este valor hasta este, por narices tendrá que haber un valor en medio de estos dos que sea 2. No puedo decir si aquí sube la función y baja un montón de veces, pero vamos que si de 0 pasa a e y es continua, por narices, en algún punto hay un f de c cuya imagen sea 2. Y me queda un último apartado, que es calcule la integral desde menos pi medios hasta 1 de la función, que está definida a trozos. Pues no pasa nada. Vamos a ver la integral de menos pi medios hasta 1 de la función. Claro, esta función al estar definida a trozos hay un cambio de criterio, entonces tengo que romperla, descomponerla en dos integrales, de menos pi medios a 0, aquí me mandaría una expresión que sería seno de x, y de 0 a 1 donde manda otra expresión, que es esta. Tengo una suma de integrales más fácil porque así son más sencillas cada una de ellas. Aquí esta solución las plantea como integral 1 e integral 2. La integral 1 es una integral inmediata, ¿vale? Seno de x diferencial de x, pues menos coseno de x. Y como me piden el valor desde menos pi medios a 0, pues es una integral definida. Aplico la regla de Barrow, pues el valor de la integral de la primitiva en el extremo menos el valor en el origen. Bueno, aquí hay que aplicar los signos, muchísimo cuidado, ¿vale? Sustituyo y me da que es menos 1. Vale, primera integral, lista. Vamos a por la segunda. X por e elevado a x, integral mítica por partes. Esta la hemos hecho ya en más de una ocasión. Integro por partes. U a ser x, por tanto diferencial de u, diferencial de x, ahí derivo, y diferencial de v es e a la x, esta la integro, ¿vale? Para sacar v, que sería e a la x, y aplico la famosa formulita, un día de verano, un viajero menos vino de Uruguay, y calculo la integral, me daría todo esto. Y tengo que integrar desde 0 hasta 1. Por tanto, aplico el valor, la regla de Barrow, extremo menos origen. Calculo y llego a este valor, 1. Por tanto, como decíamos que el valor de la integral en su conjunto era el valor de la primera más el de la segunda, menos 1 más 1 es 0. Ese es el valor de la integral. Este problema es largo, pero bueno, no es tampoco tan complejo. Hay que leerlo con calma e ir dando los pasos uno por uno. Así que lo tenemos liquidado. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí.